Es así, es completamente cierto. Me han eliminado contenido, un video, una entrevista con Guillermo Ferrara. No es marketing, no es para atraer la atención, es real. Y te voy a mostrar cómo YouTube comunica este tipo de situaciones. Cuando me llega la comunicación, reviso y rápidamente me doy cuenta de esto. En la lista de videos puedes ver cómo dice video eliminado, ni siquiera, revisalo, eliminado. Y cuando uno lo quiere reproducir, ese link tengo acceso solo yo, aparece esto. El video se quitó porque infringe los lineamientos de la comunidad de YouTube. Bueno, cuando veo esto, empiezo a revisar, porque en realidad yo no sabía, este es un video de 2020, que estaba infringiendo ninguna normativa. De hecho, no estaba infringiendo normativa alguna en el momento en que lo publiqué, pero han cambiado las normativas con una visión retroactiva. Es posible que te esté pasando algo similar porque están en una avanzada para borrar cierto tipo de contenido. La entrevista con Guillermo Ferrara fue una entrevista súper interesante, yo ahora te la voy a compartir después de esta introducción, la vas a poder ver y la vamos a dejar aquí. Voy a cortar la parte donde ellos me dijeron exactamente, y ahora te voy a mostrar cómo me lo informan, que eso no les gusta, y te voy a contar lo que decía con otras palabras, sin hablar del tema, pero sí, si agudizamos un poquito la inteligencia, sabiendo. Es bastante fácil imaginar cuál puede ser, pero te voy a mostrar cómo lo organizan para ir silenciando ciertos temas, para borrarlos, para que te los olvides y que entonces puedan volver otra vez a llevar a la humanidad a ciertas situaciones que no nos gustan, que sabemos que no están buenas, pero que insisten. De esta manera, entonces, yo me voy enterando acá con una notificación importante, eliminación por cumplimiento, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo, quitamos tu contenido, entrevista a Guillermo Ferrara, y entonces me dice que puedo apelar o lo que sea. Aquí dice que el contenido lo quitaron porque infringe lo mismo, ¿no? Los lineamientos de la comunidad. Y cuando uno entra a la parte de revisar el contenido, a ver qué pasó, yo me estaba enterando y quiero hacerlo de esto como una manera de reacción también. Dice, revisar el problema, es posible que haya un problema en tu contenido. Dice que encontramos un contenido que podría infringir los lineamientos. Y más abajo me dice que el canal no es afectado, porque además me dicen que que a lo mejor yo no me di cuenta que estaba cometiendo este error, y lo quitan, lo eliminan directamente. Bueno, voy a comenzar revisión. Y en comenzar revisión aparece la portada y me dice que en el minuto 21:40, y que puede ser que más adelante también, aparece la infracción. Entonces me explican exactamente dónde. Lo que refieren es información médica errónea. Entonces voy a leer la política. Y acá hablan de la política de información médica errónea, dice que se prohíbe contenido que implique un riesgo grave, daño flagrante debido a que se difunde información médica errónea, etc. Ya les voy a contar después, cuando veamos la entrevista, dónde está, de qué estaba hablando Guillermo. Hace mucha mención a la Organización Mundial de la Salud y habla sobre información errónea sobre prevención, información errónea sobre tratamientos, e información errónea y negacionismo. Ojo que esto ya se transformó en una especie de tipificación legal, ¿no? Negacionismo. Y luego más abajo dice que las políticas sobre información médica errónea de YouTube están sujetas a cambios según las indicaciones de las autoridades sanitarias o la OMS, y que es posible que haya una demora entre la actualización de las políticas y las nuevas indicaciones de la OMS, y que es posible que nuestras políticas no abarquen todas las disposiciones. O sea que puede ser que además te borren el video por otras cosas, ¿no? Bueno, finalmente, yendo al detalle, habla de sustancias y prácticas dañinas como método de prevención, información errónea sobre prevención garantizada, información errónea relacionada con información sobre la transmisión. Hice silencio a propósito ahí. Finalmente,
te tratan de tonto, te cambian las normas de juego, cosas que nosotros aborrecemos, ¿no? A nivel general cuando pasa en las normas constitucionales, cuando los países hacen estas cosas los tratamos de dictadores y de manipuladores de las leyes, de inestabilidad, no sé qué. Bueno, ellos aquí, personas que no son inocentes, ninguna de las personas dueñas de ninguno de estos medios de comunicación, como son las redes sociales, son inocentes, ni se dedican solo a esto. Tienen esto, pero además tienen gran influencia en las decisiones mundiales, tanto en el mundo de la tecnología como en el mundo de la salud y otras cosas, y también, atención a esto, mucha influencia tienen en la Organización Mundial de la Salud, no es casualidad. Entonces, deciden instalar una normativa, cambiar la regla de juego y hacerla retroactiva, eliminando el rastro de lo que pudo haber pasado. Este video es un video que vamos a ver ahora, que lo voy a volver a subir y te lo voy a comentar y te lo voy a compartir y voy a hacer en el medio un comentario en la parte y en otras partes donde vea que puede haber algún tipo de cosa inconveniente. Yo la verdad que debo cuidar mi canal porque también es una herramienta a través de la cual yo llego a mis alumnos y a mis seguidores, y entonces de esta manera lo que voy a hacer es contarte con otras palabras qué se supone que interpretan estas personas, que dice ahí también en la letra chica que es una mezcla de robots y de personas que miran. Entonces, estos van configurando lo que llamamos la inteligencia artificial negativa, ¿no? Inteligencia artificial para controlar a la sociedad, que es lo que está pasando también, y empiezan a eliminar contenido de las redes viejo para que cuando vayas a buscar algo del año 2020 no lo encuentres, ¿no? Y del 2021 y del 2022 y así. Entonces, si borramos el rastro, es mucho más difícil recordar qué pasó. Yo te lo voy a recordar y te voy a decir con otras palabras cosas que Guillermo decía en la entrevista. Pero además Guillermo habló de muchas otras cosas, de sus libros, hablamos un poquito de educación, hablamos de muchas cosas muy interesantes que creo que no está bueno que se pierda. Guillermo Ferrara lo vas a ver a continuación, te lo voy a presentar ahora nomás en la propia presentación del video. Es una persona que tiene algo para aportar y que está bueno escucharlo, y que en su día, después de la entrevista, a mí me hicieron muchos comentarios interesantes de cosas que Guillermo dijo en ese momento, y me parece que eso no se pueda ver por una política de temas que no tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con cosas muy pequeñas y de muy poca vibración, de muy baja vibración, por las que se están peleando algunos poderosos en esta época, en estos tiempos, mientras ven cómo se les fuma todo lo que construyeron durante siglos y siglos. Eso es lo que pasa, y desde ese punto de vista van a hacer todo lo posible, y parte va a ser esto, y en el futuro vamos a ver más cosas. Pero no nos olvidemos de lo que pasó, mantengámonos atentos, nos llamen como nos llamen. Aquí te comparto entonces la entrevista a Guillermo Ferrara, que todas las cosas buenas que dijo en esa entrevista quiero que las veas, y las cosas que también eran buenas pero que a YouTube no le gusta, también las vamos a compartir. Este video está bueno para compartirlo, recordá darle me gusta, suscríbete al canal, recordá que suscribiéndote al canal cada tanto puedes acceder a una clase gratis que subo para los suscriptores, y también compartiendo y comentando hace que este video tenga más actividad, y yo estoy seguro que mucha gente va a volver a ver esta entrevista y muchos van a descubrir esta entrevista muy interesante, pero además los temas de los que hablamos, y en el medio, como te dije, te voy a ir explicando qué cosas no quieren que escuches. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista de Yoga Sin Fronteras. En este caso entrevistamos a Guillermo Ferrara, escritor, pensador, filósofo, maestro de Tantra, especialista en energías, en ADN, un investigador de origen argentino, descendiente de italianos, que vive en Estados Unidos después de haber vivido en algunas otras partes como España. Y en su recorrido ya lleva publicados 24 libros en diferentes idiomas, así que es una persona que tiene un recorrido muy profundo desde el punto de vista intelectual, artístico, creativo, alguien que se ocupa muchísimo de la investigación y del trabajo sobre el desarrollo personal, el desarrollo de la conciencia, la alimentación. Así que hemos tenido una entrevista muy interesante, llena de anécdotas, pasamos por distintos temas,
como la educación, como el conocimiento de la energía sexual, el poder personal, muchísimos temas que hacen a la evolución del ser humano. Y también hablamos un poquito de la época actual en la que estamos viviendo, de distintos puntos de vista y situaciones que se dan en este tiempo y de cómo hacer para evolucionar y no quedarnos atrapados en el miedo, fruto del desconocimiento. Así que es una entrevista muy rica, a mí me ha dado mucha alegría que Guillermo haya participado de esta entrevista y seguramente que generará mucho interés y espero que lo puedas compartir, disfrutar, aprovechar al máximo y conocerlo si no lo conocías y a lo mejor también saber algunas cositas de él, también si es que ya conocías la obra y el trabajo de Guillermo Ferrara. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias por compartir el video, por darle like, por suscribirse a los canales, a las redes sociales, por comunicarse y los dejo con la entrevista que hicimos entonces con Guillermo Ferrara. Gracias. Bueno, Guillermo, es un grandísimo placer que tener esta charla contigo, que estés en el canal de Yoga Sin Fronteras y poder al fin hacerte esta entrevista. Porque bueno, yo siempre recordaré con mucho cariño aquel encuentro nuestro en Madrid, donde vos estabas dando tus cursos y bueno, yo venía ya con algo de recorrido en yoga y me encontré con una situación que rompió un montón de barreras y de límites en mi cabeza y me ayudó a seguir avanzando muchísimo, fue un gran impulso. Así que para mí siempre es un placer recordar aquello y sé que hay mucha gente que lo hace en los cursos que vos das ahora, que has seguido dando siempre. Así que bueno, por ahí te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo que estés aquí aportando tu energía para nuestro canal. Gracias, Pablo, un gusto y claro que también me acuerdo de los años de Madrid, que la pasamos muy bien y era una libertad bien de extrañarse ahora, porque ahí no había ningún tipo de, absolutamente ningún problema. Estamos hablando, creo, del año 2008, Sí. ¿no? 2008-2009, sí. Nos podíamos tocar sin problema, dice. Sí, la gente se abrazaba, es más, en los cursos había cursos de masaje, de yoga, de meditación, de danza, entonces todo el mundo, si algo que me gustó siempre de mis cursos, que la gente se daba, cuando terminaba, abrazos largos, y entonces eso ahora se extraña bastante. Bueno, me interesaba que tu palabra estuviera un poco presente aquí también. Normalmente en Argentina sé que no te ha sido fácil entrar con tus libros. ¿Y cuántos libros tenés escritos, más o menos? 24, ahora estoy con el 25. Bien. ¿Y cómo va el libro 25? Bueno, ahí estoy en algo que siempre me llamó mucho la atención, que es el tema del tiempo. Estoy trabajando en eso. Pero bien lo decís, yo recuerdo que la última vez que hice contacto con una editora de mi editorial actual, ella me dijo que estos temas no interesaban demasiado en Argentina. Hay algunas frases que me han quedado grabadas, como por ejemplo, antes de editar mi primer libro, un editor de Argentina me dijo, no, flaco, esto es muy difícil. Y entonces con esa frase me fui a España y ahí me editaron 15 libros y el primero me lo compraron en 3 días, tal como yo le había vaticinado en ese entonces una mujer que estaba conmigo, una chica. Y creo que la persona que me dijo estos temas no interesan en Argentina se equivocó, porque todo lo que es crecimiento personal, todo lo que apunta al autodescubrimiento, todo lo que apunta a desarrollar la verdad de la historia, de la civilización, y que nos dé un parámetro para estar mejor, siempre es útil en cualquier parte del mundo. Mis libros se han traducido a 11 idiomas. Me pareció muy, muy raro que en Argentina esta editora me dijera esto. Por otro lado, también intenté por otros medios, pero a mí al haber viajado tanto,
la mentalidad se me ha hecho como mundial o universal, ¿no? No me etiqueto en una bandera o en una limitación. Y, eh, y dije, bueno, si no quieren editarlos en Argentina, que algunos libros han llegado, pero esa burocracia, esa barrera, ese impedimento, dije, eh, como una cita de Adolfo Bioy Casares, que yo vivía en Mar del Plata antes de irme a España, y me quedó grabada también que dice, cede y supera, ceder para superar. Entonces, bueno, el mercado de Argentina los libros lo compran por ebook o por Amazon, pero en librerías de Argentina ha sido complejo el tema. Debe ser por eso que dicen nadie es profeta en su tierra. Eso pensaba yo. Vos sabés que esa frase, cada vez que pienso en tu camino, ahora estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Para el que no te conoce, para quien no sabe más o menos cuál es tu recorrido, estuviste en España, estás en Estados Unidos, dando vueltas por adentro de Estados Unidos, seguís tu nomadismo, anduviste por Canadá y viajás a mucha parte del mundo además a hacer a dar tus cursos, tus charlas. Y pensaba eso, ¿no? La frase siempre pienso, nadie es profeta en su tierra y a lo mejor... puede ser por alguna razón que así sea, pero de todas maneras vos saliste de acá con tu, como decís vos, ¿no? Esta cuestión de estirar el arco para apuntar la flecha, ya saliste con el arco tenso, ¿no? De aquí tensado para hacer tus cosas, cuando te fuiste a Argentina. Sí, sí, yo en Argentina me autoedité mi primer libro, que después me lo compró una editorial. Y dirigí mi revista de terapias naturales durante 2 años, lo cual lo hice absolutamente gratuito. Todavía recuerdo en mi cabeza el speech que yo tenía, que me había inventado como vendedor de publicidad, porque la revista era gratuita y se financiaba con la publicidad. Entonces yo entraba en todas las dietéticas, lugares de yoga, sitios de salud, etcétera, herboristerías, para que pusieran la publicidad y escribieran en la revista. Y a veces me ponían la publicidad, pero no querían aprovechar el artículo, entonces yo los escribía con seudónimo. Y en retrospectiva veo que esos 2 años me fueron muy buenos para perfeccionar el arte de escribir. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño todas las clases que he dado, todos los cursos en Argentina y esos 2 años que paralelamente organicé yo solo, y digo yo solo porque tenía 2 chicos pequeñitos que salíamos con engrudo, harina y agua, a pegar carteles por todo Mar del Plata. De los eventos organicé 6 congresos de medicina natural, de terapias naturales, donde había reiki, meditación, masaje, yoga. Inclusive en varios de ellos vino Claudio María Domínguez como asistente, porque le interesaba el tema que yo estaba ahí promoviendo, que era para esos años, 1996 aproximadamente, 97, era novedoso el tema del tantra y el tema del crecimiento personal. Si bien Argentina siempre tuvo buenos profesionales en todos los rubros de la medicina natural, en flores de Bach, en Reiki, en meditación, en masaje. El profesional argentino en estos temas es bien bueno. Y uno de esos sos vos, Pablo, que aprovecho a felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Me hace acordar como la película de Robbie Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando, si bien no es el tema que enseñás, pero lo del yoga, a enseñarle en los pueblos, enseñar de forma tan artesanal, tan directamente vinculada con el corazón, es muy lindo, y no creas que no se ve, eso es muy valioso, seguirte por las redes sociales. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Que lo digas vos, además, es para mí un orgullo, un honor, pero en el corazón, ¿no? Así que muchas gracias.
Pensaba que a lo mejor también está bueno contar que vos estudiaste tus primeras artes dentro de lo que es el mundo del yoga, sos maestro de yoga y tal, eso también lo estudiaste en Argentina y saliste con toda esa información, ¿no? Y además de Tantra, que es importante decirlo, no sé si todo el mundo sabe lo que es el Tantra, vamos a hablar un poquito de energía sexual seguramente, pero bueno, todo eso también se gestó aquí en Argentina, saliste de aquí con eso, ¿no? Sí, sí, yo empecé a hacer yoga con un libro cuando jugaba al baloncesto y me empecé a sentir tan bien, pero tan bien, ¿Con qué que libro, verdad? Sí. sí, Autoperfección con Hatha Yoga de Hermógenes, Ajá. brasilero, y miraba las posturas y las hacía, miraba y Claro. las hacía. Y cuando terminaba en Shavasana, en la relajación, lloraba de emoción, de un bienestar, Mm. y viéndolo hacia atrás, era porque era mi momento de despertar. Tenía Claro. 25 años. Y entonces dije, wow, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo me estoy sintiendo tan bien? Entonces, en el diario vi que decía que venía un maestro a enseñar en la universidad y me apunté al curso de instructor. Y cuando empezó a hablar de los chakras, hice ¡pum! Uy, pero si esto es lo que yo siempre quería aprender. Y a partir de ahí me comí libros, revistas, seminarios, congresos, encuentros, todo lo que podía. Viajaba a Córdoba, a Buenos Aires, a diferentes lugares para hacer congresos de especialización y a partir de ahí no paré más. Muy bien. Entonces después viene toda la época europea o española, donde ya a lo mejor lo que pudiste hacer es concretar un poco todos esos sueños que vos veías truncados aquí en Argentina por las limitaciones que contabas antes, y en España pudiste empezar a desarrollar un poquito lo que querías, ¿no? La manera de transmitir, esos talleres que dabas, que los seguís dando un poco, ahora seguís con esa misma dinámica online también, con otras cosas que estás desarrollando, ¿no? Sí, bueno, mi experiencia en España es bien, bien linda. Después de haber editado el libro La búsqueda del destino en Bahía Blanca, que por cierto me lo edité con una señal del universo, con el número 9 compré un billete y me salió exactamente la misma, los $1.400, ahí estaba 1 a 1 el dólar, que me salía autoeditarlo. Y entonces fue impresionante. Eh, Me fui con ese libro a España y lo mostré a un editor y me dijo, tienes, pues que veo que tienes catalán en Barcelona, que tienes madera de escritor, ¿por qué no me escribes 4 o 5 páginas para un monográfico? Ujú. Y entonces cuando yo dije, tienes talento, madera de escritor, escríbeme 4 o 5 páginas, dije, wow, esta es la mía. Y le mandé 500 páginas, no 4 o 5. Le mandé un libro con 4 métodos de masaje, todo en uno. Y entonces cuando lo terminé, le dije a la chica que estaba conmigo, me lo van a comprar en 3 días. Yo ahí empecé a jugar con la ley de atracción, sin saber que se llamaba ley de atracción. Me lo van a comprar en 3 días. Vos estás loco, España es un poco más rápido, pero van a tardar 1 mes, 3 meses, no 3 días. 3 días, le decía yo. En ese entonces había ido a Ibiza, estaba tomando sol con 2 cuarzos en la mano y constantemente tenía la mente que me lo iban a comprar en 3 días. Y entonces no tenía ni computadora. Yo ese libro lo había hecho en máquina de escribir, lo tuve que hacer traducir a uno que tenía una computadora, de esas computadoras grandes, entre que iba y venía porque no tenía papeles, entonces estaba 3 meses y volvía. Y bueno, había disquete. Había disquete en esa época, ¿no? Entonces, bueno, cuando se lo mandé a 5 editoriales, me contesta una en 3 días. Fui al cibercafé y decía propuesta de edición, hemos recibido este material, encaja justo con el plan editorial y le hacemos la siguiente oferta. Entonces yo no sabía si era un chiste o no, o si era de verdad. Y era de verdad, pasó. En 3 días que compren un libro no es normal. Me volvió a pasar después en México con El secreto de Adán.
Entonces a partir de ahí, con lo que me pagaron, me compré una computadora y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Y bueno, lo demás fue empezando. Sí. Dice, y vos siempre te has enfocado en la energía sexual como en la energía más poderosa quizá que tenemos los seres humanos, y muchas de las cosas que has hecho y de las que decís todos los días, siempre, está para buscar esa energía y que estar un poco más allá de lo que es las ideas, de lo que mal se ha manejado muchas veces o reprimido, el sexo y su energía, ¿no? Todo lo que es mental y cultural también, ¿no? ¿Y por qué la gente debería descubrir esa energía? ¿Y por qué crees que no se ha difundido tanto, la gente no conoce tanto eso? Bueno, primeramente a mí me interesó siempre como parte de la rama del yoga, el tantra, encargar de investigar científica y espiritualmente cómo la energía sexual puede usarse para la creatividad y para el avance y la evolución espiritual. También me interesan las civilizaciones antiguas, el ADN, la nutrición de las células y el origen del ser humano. Lo que pasa es que a veces uno pone mucho más énfasis en la sexualidad porque es el gran tema que ha sido tapado con una alfombra de ignorancia. Pero los otros temas, cuando uno habla de que podemos tener la capacidad de activar el ADN o de que no venimos ni de la costilla ni de la cigüeña de París, la gente se limita muchas veces a decir simplemente wow, y no hay un tenis filosófico o intelectual. No, pero no claro, sigue, se interrumpe ahí. Qué lindo lo que me contás y me quedo con ese cuento, ¿no? Que es otro cuento. Sí, tú tirás la pelota y no vuelve. No vuelve. Entonces, en la sexualidad un poco más, cuando la gente no está atada y amordazada por las garras de la religión, sobre todo en toda América Central, Sudamérica y América del Norte. En Europa la gente es más suelta con este tema, sobre todo en España o en Alemania, donde he dado muchísimos cursos, y es mucho más abierta a aprender qué es lo que pasa, por qué nos han enseñado a llegar a una cúspide y terminar el acto sexual y no poner play y pausa en vez de play y stop, porque ese stop empieza a desgastar ese fuego creador de vida que es la energía sexual, no el acto sexual. Exacto. La energía sexual nos han hecho reprimirla o desbordarla sin control, pero el acto sexual nadie nos ha enseñado los ritmos, las posturas, las formas de respirar, las formas de conocer los músculos del cuerpo, las formas de evitar la eyaculación en el hombre, las formas de liberar traumas de la mujer. Entonces la gente prefiere vivir con ese paquete de una caja atada con conflictos y traumas dentro, por más que se le note en la cara que no sonríe o que no está contenta, que ir a abrir esa caja y sanarla, porque eso requiere valentía para sanar cualquier tipo de conflicto que haya en la electricidad sexual interna. Y no es un tema de más vale bueno conocido, más vale malo conocido que bueno por conocer también, no es un tema un poco, ese dicho yo lo pienso muchas veces y no entiendo bien qué significa, más vale malo conocido que bueno por conocer, es como extraño, ¿no? Sí, es lo mismo que la rutina o la aventura. La rutina genera comodidad porque ya uno conoce cuál es su rinconcito del sofá, etc. Entonces, pero la aventura es lo imprevisible, lo que todavía no está creado. La aventura es lo nuevo, la incertidumbre. Entonces, mucha gente que no confía en su interior, que no tiene una base, como dijo Arquímedes, para mover su propio mundo, para gobernar su propio mundo, si no está esa base, que es la voluntad, la intuición, la autoconfianza, la fe, el entusiasmo, la creatividad, si no está esa base en el ser humano, siempre está como sin raíces. Entonces siempre va a preferir un jardincito pequeño de lo conocido a descubrir un bosque que no sabe lo que hay dentro. Entonces, esta experiencia que está viviendo
toda la humanidad, es la aventura de descubrir qué hay dentro de cada uno, y cada uno se ha visto, como decían los mayas, en el gran salón de los espejos. Hay miedo, hay valentía, hay tensión, hay estrés, hay mundo interior para sobrellevar este tema. Bueno, hacemos una pausa aquí. De lo que comenzaba a hablar aquí Guillermo Ferrara era de la manipulación de las masas, y hablaba de temas que tienen que ver con una percepción que podemos tener, ¿no? Era una opinión. Entonces, la opinión de Guillermo era que habían transformado y habían manipulado los datos de las normativas, digamos, que rigen los conceptos de grandes problemas, ¿no? Como el que hubo en el año 2020, que se masifican y de repente se genera un pánico a través de los medios de comunicación, también ahora de las redes sociales, donde la gente se confunde y cree que el que te está controlando te está cuidando. Y en realidad lo que está pasando es que el que te está controlando se está aprovechando de tu energía, y cuando uno se da cuenta de lo que pasa, muchas veces ya es tarde. Por eso es muy importante la educación, por eso es muy importante tener otro pensamiento, pero en realidad lo que decía Guillermo hablaba un poco del sistema que estaba instalado en ese momento muy chiquito, gobernando todo el mundo, cuando con el correr de los años, con el pasar del tiempo, muchas de las cosas que decíamos en aquellos tiempos se comprobaron. Entonces, el transformar las normativas para acallar la voz de una persona que estaba diciendo que le parecía que las cosas no eran como se decían, sino que podían ser de otra manera, habla muy mal de aquel que censura. Así que bueno, seguimos con la entrevista. Y en este tiempo yo pensaba esto de aprender a manejar la energía, los músculos, etcétera, toda esa cultura que en algunas partes de Asia sí se hace y antes se hacía como algo normal en muchas culturas antiguas. ¿No es este un momento donde es más importante aprender esas cosas que ir a la escuela o aprender a sumar o restar? Claro, claro. Yo siempre fui contrario al colegio. Más adelante tengo ganas de escribir un libro de educación para los jóvenes, porque los jóvenes no pueden aprender todo de todo. Los jóvenes tienen que especializarse en lo que les gusta. Por ejemplo, yo solamente aprobé educación física y literatura. Todas las otras materias me las llevé y repetí. Orgullosamente digo que repetí. Pero claro, cuando era pequeño, yo tendría unos 10 años, agarré el costurero de mi mamá, era una caja de madera, así, más o menos, donde tenía la tijera, las agujas de coser y todo esto, y yo no tuve mejor idea que irme abajo de la mesa con eso, con una fibra, y adivinar lo que dibujé en toda la tapa de esa madera. El teclado de una máquina de escribir, la A, B, C, todo, A, W, R, Z, todas las teclas, y yo jugaba como que esa era una máquina de escribir. Evidentemente que mi mamá se enojó mucho, pero era mi forma de chiquitito de decirle, yo voy por este camino. ¿Sí? Afortunadamente, en esa época me mandó después a contabilidad y máquina. Contabilidad ni aprendí, pero máquina aprendí muy bien a escribir. Y yo decía, ¿para qué me manda a esto? Solo después el tiempo te indica por qué uno aprende lo que siente realmente. Claro. Digo, el tema es que a veces uno no está de chico, o a lo mejor la influencia de la afuera es muy fuerte, cada uno tiene su experiencia en ese sentido, como muchas veces compartimos el gusto por escuchar, leer a Hoyo, donde vos también bebiste mucho de su filosofía. Alguien que se cría silvestre en el medio del bosque tiene una influencia del entorno diferente a alguien que está muy machacado a lo mejor por el entorno, por tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tu abuelo era esto, tu papá fue esto, vos tenés que hacer esto, y muchas veces no existe esa claridad y a veces lleva mucho tiempo, ¿no? Digo porque hay gente de 40, 50 y hasta 60 años, a lo mejor o más, que recién a esa edad descubre y a veces piensa que es tarde, pero y si antes no lo pudiste hacer, pero a veces pasa eso, ¿no? También. Claro, claro. Hay gente que por más que sea mayor puede aprender a pintar y vende los cuadros, o sea, no hay ningún problema con la edad. Cada profesión puede hacerse a determinados momentos de la vida. Por ejemplo, para escribir, cuanto más experiencia uno tiene, es mejor. No es como un deportista que cuanto
va contra carrera de reloj. Cuanto más tiempo pasa, menos tiempo le queda de carrera. Volviendo al tema de la educación, los colegios tienen que cambiar el sistema educativo, que en realidad es muy difícil que eso pase porque están adoctrinados para que el niño salga una especie de robot, que no se salga a investigar, que no sea curioso. Yo estuve en Finlandia, donde se dice que es una de las mejores educaciones del mundo, y renté una habitación, una casa, y dio la sincronía de que el muchacho que rentó la casa era profesor de la escuela. Entonces le pedí de ir y me dijo que ellos no tienen un plan educativo. Los niños van haciendo lo que les gusta. Tienen ciertos parámetros. Tampoco los premian ni los castigan, para que no esté supeditado al reconocimiento, que eso genera una especie de hambre emocional. Entonces, vos tendrías que haber visto los chicos cómo estaban concentrados, inventando cosas. Dicen, mira, por ejemplo, acá el taller de carpintería, el taller de tecnología, etcétera. Los chicos tenían vía libre para inventar cosas, y este estaba inventando una cosa, el otro otra. Así es como el ADN se estira y se expande, no siguiendo un plan que no se puede salir uno de la norma, sino que tiene que ser fuera de lo ordinario. Entonces, claro, hay un documental muy bueno, yo recuerdo que lo hicieron argentinos, uruguayos y españoles, que se llama, creo que La educación prohibida o algo así. Sí, exactamente. Es bien bueno, ¿no? Sí, es bien interesante y recomendable para que la gente lo vea. Exacto. Y ahora que estás hablando del ADN, vos, bueno, de esto hablás en tus libros, y además das algunos cursos que tienen que ver un poco con enseñarle a la gente la conexión que podemos tener con el ADN y cómo se trabaja con eso, ¿no? Contanos un poquito esa experiencia, contarle a la gente que por ahí es un poco a lo que te dedicas todos los días también, desde el punto de vista de la enseñanza, a cómo podés transformar de alguna manera tu estructura genética, y que sí se puede hacer. Bueno, el ADN tiene mucha memoria en las células, memoria de los ancestros. Nosotros vemos solamente el padre, la madre, los abuelos y un poquito más allá. Pero si nosotros estiramos la conciencia y nos hacemos incluso un test de ADN, vamos a ver que tenemos muchas otras generaciones que tienen otras culturas, que tuvieron otra educación, que tuvieron otras formas de ver la vida, que eso influye porque está grabado como si fuera un pequeño CD, un pequeño USB, ¿no? Un USB. Entonces, el primer punto es que podemos desprogramar los patrones adquiridos que no son positivos, los que no son creadores sino destructores, como por ejemplo alguien que generaciones pasadas cometió suicidio o tenía cierta manía o propenso a una enfermedad u otra. Revertir el patrón se hace desde la voluntad, la intención y el cerebro. Entonces, cuando uno empieza a investigar, científicos alemanes o ingleses que hablan, o el mismo Masaru Emoto con el poder del agua, cómo podemos cambiar desde un pensamiento, porque tiene una frecuencia, una vibración, porque genera una repercusión completamente diferente como efecto en las células, porque las células son estrellas de todo nuestro universo interior. Entonces, cuando uno aprende a que la energía va donde uno piensa, y si tenemos pensamientos y emociones de hostilidad, de resentimiento, de conflictos familiares, de broncas con compañeros de trabajo, todo eso va a parar a las células y a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El famoso dicho "me envenena la sangre" es literal. ¿Por qué? Porque va a ir cortisol a la sangre, no va a ir
endorfinas y serotonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un pensamiento positivo, una emoción positiva genera las hormonas de la felicidad. En cambio, todo lo que son emociones de baja frecuencia, de miedo, ira, enojo, vergüenza, condicionamiento, crítica, muy, muy popular en Argentina y en España, crítica, envidias, etcétera, todo ese cóctel genera un veneno en el voltaje de la sangre. En vez de que la sangre se haga una sangre real, se hace una sangre enferma, envenenada. Y la persona vive envenenada. Entonces no podemos pedirle a un cactus que sea un jardín de rosas de colores. Entonces, la herramienta está hecha en la música para cambiar el ADN, la frecuencia del ADN. La música, la vibración de la palabra. Por ejemplo, hay mucha gente que, poniendo ahora en Argentina, ¡ay, me quiero morir! Porque ve una cosa bonita. ¡Hoy no te lo creo! ¡Ay, qué increíble! Hoy no sé, el no adelante de la frase. Entonces, todo ese tipo de formas de hablar no son positivas para el ADN. El ADN no anda haciendo chistes y piensa que, estos son de Argentina, es un humor argentino, le tengo que entender, che. No, el ADN responde a la frecuencia que tenga esa palabra. Claro. Entonces las palabras, la música, la forma de pensar, el hecho de relacionarse con las 5 personas más importantes, alrededor nuestro más frecuentes, va a determinar qué tipo de frecuencia energética tenemos. Interesante. En torno a eso, el ADN va a estar creativo o destructivo. Y otra cosa en la que vos haces mucho hincapié y te dedicás, de hecho tenés un negocio nuevo que está funcionando muy bien allí en Estados Unidos, una heladería de helados de proteína, es buenísimo, como algo del futuro, que se puede hacer perfectamente, ¿no? El tema de la nutrición también juega un papel importante, ¿no? En esta conexión de las células y para que todo esto funcione bien, ¿no? Sí, yo me dedico también a la investigación y a la práctica de la nutrición celular. La nutrición de las células. Ya sabemos que dentro de la célula hay luz y espacio vacío. Hay el átomo, palabra griega que significa indivisible, es indivisible porque está unido a todo, están todas las células unidas. Es muy importante entender la nutrición celular, entonces yo lo hago desde varios ángulos, porque la proteína de plantas es muy nutritiva para nuestro proceso evolutivo en estos momentos y para que nuestro ADN esté con mucha más potencia. Entonces, todo lo que son batidos, yo desde chiquito en mi casa tomaba el licuado de banana todas las tardes, pero ahora, claro, he cambiado la leche por la proteína vegetal y por muchas vitaminas, y hacemos también los waffles, los panqueques, el café de proteína también, y yo diseñé una fórmula para el helado de proteína, porque claro, mi papá y mi abuelo nacieron en Argentina, pero mi bisabuelo vino de Italia y el padre vivía en Italia, entonces uno tiene la sangre italiana del gelato y de todo lo que Italia es famosa, entonces no tiene azúcar, este helado es totalmente saludable, tiene muy pocas calorías y tiene 24 gramos de proteína. Entonces uno puede comerse un postre o suplantar una comida con todos los beneficios que trae este tipo de alimentación. Entonces sí, se llama Shakespeare, mi negocio, The Protein House, la casa de proteína, y está en Atlanta, en Georgia, y buscando expandirlo a otros países también y a otras ciudades. Así que bueno, estoy en eso. Bueno, tu fuerza mental y espiritual también ha hecho que hayas abierto el negocio en plena... Sí, yo empecé en febrero, antes de que pasara esto, y cuando estoy con el barco en el medio del mar, construyendo todo el negocio, pintando y haciendo todo,
se desata esta tormenta. Y claro, ¿qué va a hacer un marinero en el medio de la tormenta? Las olas aumentan, se mueve todo el barco. Uno no puede acobardarse en ese momento, tiene que seguir y atravesar la ola y atravesar la tormenta porque, como bien dice el proverbio, los buenos marineros no se desarrollan en mares calmos y tranquilos, sino en tormentas. Entonces, bueno. Guille, algo también lindo que pasó en este último tiempo es este reconocimiento que tuviste de Grecia, por un lugar que vos amás también, que es Grecia, a donde llevas mucha gente, has llevado ya varios grupos de viaje, y también es interesante porque sos argentino, con sangre italiana, como decís, vivís en Estados Unidos, y tu amor por Grecia, por la cultura griega, pero también por el lugar en sí, por la energía, ha hecho hasta que lo reconozcan los propios griegos, ¿no? Contá un poquito esa historia que es muy interesante y muy linda. Bueno, desde que vivía en Barcelona, llevé grupos a Santorini y a Atenas. Santorini es una isla muy especial, una isla donde se dice que estuvo la Atlántida, y entonces, bueno, hay una conexión bien fuerte con ese sitio. He llevado 14 años consecutivos, 14 veranos, diferentes grupos de gente. He hecho amigos griegos y dio la sincronía que desde hace tiempo conozco a un amigo griego y él está en todo lo que son eventos culturales y conexión con gente importante de Grecia, y como sabe de mi trabajo, me nombraron embajador cultural de Grecia, lo cual me encanta porque yo sin haber hecho nada, siempre en los libros también algunos protagonistas son griegos, las historias están hechas en Atenas y en Santorini, la del secreto de Adán, y lo hacía de onda. Entonces hubo una experiencia muy interesante que te voy a contar, porque la gente tiene que empezar a creer más en el poder del entusiasmo y en el poder de la fuerza propia que tiene cada uno. Uh-huh. Yo estaba, uno de los viajes que fui, me habían editado El secreto de Adán. Entonces fui, como siempre, al Partenón y di toda la vuelta y buscando inspiración y agradecimiento, etc. En lo alto de Atenas, la Acrópolis. Y cuando bajaba, voy a enterrar el libro como una semilla. Uh-huh. Y el libro habla sobre Platón y habla sobre los filósofos griegos y sobre la búsqueda de lo importante en la vida. Entonces, yo estaba con mi expareja ahí y vamos a enterrarlo. Entonces, lo voy a enterrar y me surgió una gran emoción cuando lo voy a enterrar como una semilla. Y dije mentalmente, este es un tributo a todos los filósofos griegos. Y lo puse debajo de la tierra, lo tapé, le puse mucho corazón y nada más. Y lo dejé ahí. Pasó el tiempo, El secreto de Adán en el año 2011 empezó a venderse mucho porque se trataba de los cambios que empezaban en el 2012. Y entonces me escribe una editorial griega si estaba interesado en editarlo en griego, porque en Amazon estaba bien posicionado en las ventas. Entonces los editores se fijan en eso y compran libros extranjeros. Digo, claro que sí. Y fue una alegría enorme. Entonces, para hacerlo rápido, me editan el libro en griego. Volvemos al otro año, vamos a la editorial, me dan el libro Tomistikoto de Adán, en todo en griego, no entendía obviamente ni una palabra. Entonces, súper contento, la presentación, etcétera. Digo, uy, este libro también lo tengo que enterrar. Vamos a buscar el otro. Entonces fui al mismo lugar y entonces cuando encontré el otro libro, por cierto, están todos mis libros enterrados en el mismo lugar, en Atenas. Claro. Y cuando lo encontré, el libro me susurró y me dijo, este libro que tienes en las manos ahora, el griego, es la consecuencia de haber sembrado el año pasado que lo hiciste con tanto amor, y yo sentí que fue como
como un regalo de los antiguos por haberlo hecho de forma tan amorosa. Entonces, bueno, se editó en griego. Estoy yendo por los alrededores para sacar una foto de los libros con el fondo de los templos, y vino una de las guardias, una mujer, enojadísima. No se pueden sacar fotos, no se puede. Tú no puedes sacar fotos, por ejemplo, en una postura de yoga con el Partenón detrás, no te permiten. Un libro con el Partenón detrás no te permiten, porque es como una publicidad que tú deberías pagar, o no sé cuál es el rol. Entonces se enojó mucho y le digo, pero mira, si este libro habla de Grecia, yo promociono a Grecia en los viajes y bla, 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 bla. Me dice, no, pero no se puede, no sé qué. Y le muestro el griego. Entonces le digo, mira, pero si yo incluso tengo un libro en griego. Y cuando vio la tapa, la chica dijo, tú eres el autor, en inglés, ¿no? ¿Tú eres el autor de Tomístico y Adán? Digo, sí. Uy, no lo puedo creer. Y se agarra la cabeza así. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Mi novio trabaja en tu editorial y ayer vino con este libro a mi casa. Y entonces cambió totalmente. Bueno, ahí pudiste sacar la foto. Me pidió una foto conmigo, se terminó abrazada. Entonces, bueno, son historias muy lindas, sí, que cuando uno hace las cosas, las cuento porque cuando uno hace las cosas de corazón, el universo escucha eso y te manda los regalos. Dice, y para ir redondeando un poco la entrevista, para que no sea tan larga tampoco, podríamos estar hablando 5 o 6 horas porque a los dos nos gusta además charlar y yo te quiero mucho y sé que podemos estar dialogando porque es agradable básicamente y eso está bueno. ¿Qué le dirías a la gente que está tan alterada, confundida, enojada en este tiempo? Creo que la cuestión, ¿no?, del despertar de la conciencia pasa un poco por tener esa nueva visión de que el mundo está cambiando y que hay que adaptarse, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a la gente que no está encontrando respuestas, que le duele todo el cuerpo, que tiene problemas en la columna vertebral, que está angustiada? Bueno, primero te digo, el cariño es mutuo y qué lindo, a mí también me encanta hablar con vos, es una persona muy abierta y muy comprensiva en todos los temas que tocas. Lo que le diría a la gente es primeramente que el cambio es lo único permanente. Ya dijo un sabio griego, uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. ¿Sí? Heráclito nos quiso decir de que el río nunca es el mismo, la vida nunca es la misma. Si vemos un poquito para atrás de cuando usábamos los CDs o los disquetes o el teléfono de discar, o sea, lo vemos como prehistórico y han pasado solamente poquitos años, 2 décadas de todo esto. Entonces, una cosa es importante. Nosotros somos los que decretamos hacia dónde queremos que vaya el mundo, con nuestros pensamientos y nuestras emociones individualmente. Eso hace una masa colectiva, que llamamos país o territorio de cada lugar. Por ejemplo, en Argentina, la gente no tiene que tener miedo, pero tampoco tiene que tener violencia, tiene que tener conciencia. Yo investigo mucho fuera de los noticieros. Hay que investigar fuera de los noticieros. Y todo esto es un plan que yo escribí en la trilogía de la luz, sobre todo en El secreto de Adán, de cómo lo van haciendo, a través de los alimentos, a través de las noticias, a través de la música, de las letras de las canciones de música que se graban en el cerebro, de los ritmos y vibraciones de cada canción que generan una distorsión en el campo energético y lo atontan al ser humano, no lo emocionan. Entonces la gente tiene que estar unida. No se puede pelear un individuo con un ciudadano con el otro. Son antenas que tienen que estar todas en la misma frecuencia. Si todas están en la misma frecuencia, imaginemos que un dedo se pelea con el otro dedo. ¡Uy, yo soy el índice, el que usan todos los líderes! Y el dedo chiquito dijera, no, pero si yo no estoy, no puedes agarrar una
raza. Y otros dijeron, sí, pero si yo estoy enojado, no indicaría nada. Pero el símbolo de la perfección. Y entonces todos los dedos se pelearon entre sí, las manos no sabrían qué hacer. Nosotros somos todos dedos de una misma mano, que se llama humanidad. Y hay un puñadito de personas y de gobernantes que están detrás de los títeres que funcionan como presidentes, que les dicen lo que tienen que hacer. Además está decir que todos los políticos argentinos están en la masonería. Los masones tienen una larga tradición, no son masones como San Martín y Bolívar, que buscaban libertad. Son para controlar. Eso es cuando el conocimiento se utiliza para lo oscuro. Entonces hay que tener una visión mucho más amplia y salirse de los noticieros. Investigar por otro lado. Entonces, yo le recomiendo a la gente que haga meditación, que haga técnicas respiratorias, que haga yoga, que se mire más a los ojos, que hagan cenas y comidas con velas encendidas y celebrando con una copa de vino y riéndose y manteniendo la frecuencia alta, como si no hubiera televisión, como si no hubiera ninguna cosa rara, como si uno viviera como campesino en la antigüedad, pero manteniendo la felicidad, la alegría y el estado interior y de unidad entre todos. Entonces, así es que la gente se va a fortalecer, porque no hay ningún futuro que está creado, lo tenemos que crear nosotros. Claro, también es interesante pensar que muchas veces esto que vos decís de las películas o no, Hollywood y las canciones nos hacen creer que cuando nosotros vemos que está pasando algo, como lo vimos en una película, parece que era inevitable que fuera a pasar esto, ¿no? Como que no había otro destino. Y en realidad una película es tan virtual como un pensamiento propio, ¿no? Claro, ese es un buen dato para recordar a la gente. Las películas tienen un argumento para entrar a la mente de la gente. Esto se llama ventana de Overton. La ventana de Overton es un espacio por donde la mayoría de la gente acepta lo que ve. Por ejemplo, argumentos como los Walking Dead, los zombies vivientes, los muertos vivientes, o el canibalismo, por ejemplo. Hay series que son de lo más, tienen un humor, entran con el humor y la risa entra en la mente y se graba. Entonces, claro, pongamos un ejemplo. Yo estaba en Los Ángeles y había carteles de una serie que no recuerdo, sí recuerdo la actriz Drew Barrymore, en una serie de canibalismo. Pero lo hacían en tono de cómico, de comedia. Entonces tú dices, es de comedia, pero qué risa, ja, 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 ja. Y con la risa vas aceptando una realidad futura. Esa ventana se empieza a abrir. Después ya la otra película que hacen tiene otro argumento similar. Y después otro. Y la ventana se abre para que la otra generación que viene ya acepta eso como normal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno permite que entre a la mente. Porque si vemos las películas, todas tienen argumentos de violencia, de matar, de asesinatos, de traiciones, de cosas extrañas. Entonces, todo eso, la mente, poco a poco va haciendo como un masaje. Lo va dejando entrar. Si no es en esta generación, va a ser en la que viene, o en la otra. Claro, al final se graba en el ADN, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. Se graba en mi ADN para que mi nieto lo experimente como normal. Así es que lo hizo la iglesia también a través de cuando no había internet ni nada, sino que había artistas. Entonces, ¿qué pasa? Buscaban los mejores artistas para pintar cuadros. Entonces, tú ibas caminando mirando los cuadros y creías que lo que se decía, ¿no? Que Tomás tuvo que meter el dedo en las heridas, o que los niños, en vez de estar jugando sonrientes, aparecían con unas... Si ves los cuadros, seguramente has ido en Madrid al Museo del Prado, ahí donde está Velázquez. Los niños no son niñitos normales jugando alegremente, son todos
todos trágicos y todos con cara de ancianos y feos. Y entonces eso entra en la cabeza de aquellos tiempos, y todo lo que no era de acuerdo a los cuadros que pintaban los artistas ex profeso pedidos por la religión era opuesto a las creencias. Entonces mataban a los gnósticos, mataban a los cátaros y a todos los que escuchaban otro mensaje de Jesús, por ejemplo. Hay que estar bien atentos, hay que hacer las prácticas de meditación, hay que estar en el centro, hay que centrarse. Si uno vive desde su propio centro, tiene más opciones para darse cuenta a través de la intuición, que es como un escáner, qué es lo que le resuena y lo que no le resuena. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo, ya te lo dije antes, te lo vuelvo a decir ahora, este rato que nos dedicaste a mí, a toda la gente que sigue estos videos, estas entrevistas. Por supuesto que espero que mucha gente que quizás no te conocía o que haya llamado la atención algo que hayas dicho, te busque por ahí porque estás bastante presente en las redes, así que no es tan difícil encontrarte. Y bueno, sobre todo en lugares donde no hay tanta libertad de comunicación, como pasa en estos países. A veces cuesta encontrar material y eso, pero deseo que la gente también aquí en Argentina, como yo te conocí en España, no tenga que irse a otro lugar para conocerte, y que a lo mejor tu energía también venga un poquito a colaborar también en este despertar de la conciencia, ¿no? Claro que sí, Pablo, gracias por este momento. Sabes que te admiro mucho y te felicito por todo el trabajo que haces. Llevar el yoga, el bienestar, la conciencia a los pueblos. Eso es un peregrinaje con altos honores. Entonces, también espero que la gente de Argentina, que algo que dije no le gustó, que me perdone, y a la gente que sí le gustó, que investigue, que en mi canal de YouTube tengo bastantes videos de prácticas o de charlas de diferentes temas, así que espero colaborar un poco con ese despertar colectivo y sobre todo con el de Argentina, que yo una vez dije, Argentina es lo mejor de Europa, porque o sea, yo me hice el ADN y tengo el 98% que viene todo de Europa, entonces nosotros traemos una genética de muchas mezclas, de Alemania con España, de Italia con Grecia, etcétera. Y eso es importante que el argentino no lo pierda, no se deje encumbiar el alma. Me encantó. Bueno, terminamos la entrevista así, Guille. Muchas gracias por la entrevista. Namaste, amigo. Namaste. Hasta aquí este video que intentaba hacer un poco el rescate de una gran cantidad de información que espero hayas visto completa y que te haya gustado. Déjame tus comentarios aquí debajo. ¿Qué te parece todo este episodio? No solo la entrevista de Guillermo, sino qué está pasando con la censura en las redes sociales, qué está pasando con borrar la historia, con negar absolutamente todo, para que nos olvidemos, después de 4 o 5 años, vuelvan otra vez con un sistema similar a llevar el planeta a una situación similar. Entonces, estaría bueno también interactuar ahí y que me cuentes un poco qué piensas con respecto a todo esto. Espero que te haya gustado. Por supuesto, invito siempre a compartir el video con las personas que creas que le pueda interesar, a publicarlo en tus redes y también a suscribirte al canal. Recuerdo que aquellas personas además interesadas en cada tanto hacer una clase de yoga lo van a poder hacer gratuitamente si están suscritos y activadas las notificaciones, ya que cuando yo suba esa clase gratuita vas a poder verla y hacerla. Bueno, hasta aquí entonces. Recordad también que hay mucho contenido en Yoga con Pablo Rego, la web, la plataforma de clases y cursos, que está muy buena, muy completa, la que estoy subiendo mucho material todo el tiempo y que espero que también te vayas haciendo amigo, amiga, y que puedas disfrutarla. Nos vemos, nos encontramos en el siguiente video. Muchas gracias.